con 12 minutos, más de 269.000 personas rindieron este lunes y martes la prueba de selección universitaria PSU. Sin embargo, muchos de ellos aún no deciden la carrera que desean estudiar y otros ignoran además qué pasa con todo este mercado laboral, qué posibilidades tiene de trabajo. Bueno, para analizar cuál es la situación actual en Chile nos acompaña la gerenta general de Laborum.com, María Angélica Zulich. Muchísimas gracias por estar con nosotros, María Angélica. Gracias, Mónica. Hola, igualmente a usted. Buenos días. A ver, lo primero que quiero preguntarte es, en general, ¿cuáles son las carreras más demandadas y cuáles son las menos demandadas en Chile? Perfecto. Mira, aquí entramos al terreno que se ha repetido lo mismo que el año pasado. Seguimos teniendo una gran demanda hoy día de las ingenierías. Hablamos de las ingenierías comerciales, ¿cierto? Por la versatilidad que tienen hoy día estas carreras de involucrarte en terrenos de diversa índole, en marketing, en finanzas, en administración, etcétera. Seguidos por lo que es el tema de salud. También se ha dado muchísimo las carreras del área médica. Y también todo lo que son las líneas de las ingenierías en informática y toda la gama que hoy día se refleja desde el punto de vista de sistemas, redes, etcétera. ¿Y las menos demandadas? Las menos demandadas, fíjate, siguen siendo las pedagogías, ¿cierto? Que sí, hay un tema hoy día, sí, las pedagogías. Han bajado también carreras como del área de la psicología. Y en definitiva yo creo que son bajas de demanda más que por la carrera en sí. Es por un factor también de retorno de remuneraciones de este tipo de carreras. Por eso, ¿necesariamente coincide que son las carreras mejor pagadas las más demandadas? Coincide en gran medida. Hay un factor, una relación bastante alta entre las carreras mejores pagadas, ¿cierto? Pero también hay un tema que no podemos olvidar, el tema vocacional. Yo creo que también hay un tema que hoy día las personas se tienden a ir a carreras que les permitan un mayor espectro de desarrollo de sus competencias. Yo creo que hay que entrar al terreno de aptitudes y competencias, en donde la gente también quiere ver desarrollado un espectro un poquito más amplio que algo bastante más segmentado en lo que es el tema. Seguimos hablando fundamentalmente de las carreras profesionales, pero ¿qué pasa con las carreras técnicas? Este es un país donde tenemos un exceso de profesionales que muchas veces, incluso perteneciendo a estas carreras que tú dices siguen siendo de alta demanda, no encuentran un trabajo. Hay ingenieros comerciales que les cuesta a veces un año encontrar un lugar. ¿Qué pasa con los técnicos? Mira, nosotros hemos visto este año, siempre hacemos las comparativas con los años 2009 y 2008, ¿cierto? En donde este año la brecha entre las carreras profesionales y técnicas se acercó aún más. Hoy día nosotros en el sitio de Laborum.com aumentamos las ofertas, ¿cierto?, laborales este año, comparado con el 2009, un 52%. Y fíjate que lo que corresponde a las carreras técnicas y profesionales, ¿cierto?, las ofertas laborales, estamos hoy día entre una diferencia de un 38 y un 34%, estamos muy cerca en lo que es hoy día las diferencias de lo que es las ofertas laborales. ¿Y en sueldo? Y fíjate, y ahí en sueldo entramos a este terreno que yo les menciono, son sueldos distintos. Son sueldos en donde obviamente las carreras técnicas tienen sueldos bastante más bajos que una carrera profesional. Pero mira, aquí yo creo que hay que entrar, mira, más que hablar de eso, yo te diría que al primer año de egreso, hablemos de años de egreso, una carrera técnica al primer año de egreso, ¿cierto?, puede estar en un valor más o menos cercano entre un 40 a 45% de diferencia con respecto a un profesional. Si hablamos de rentas, ¿cierto?, al primer año de ingreso, hoy día, por ejemplo, una carrera como una ingeniería, ¿cierto?, una medicina, estamos en torno a los cercano al $1.000.000, ¿cierto? Si hablamos de carreras técnicas, estamos hablando de los 250, 300, 400 mil pesos, esa es la barrera que tenemos. Y un poco la brecha de rentas se mueve así, entre 400 y $1.000.000 en el primer año de ingreso, dependiendo de las carreras. Si hablamos de los 5 años de ingreso, ya obviamente tenemos aumento entre un 45 y un 50% de estas rentas. Te quiero hacer una pregunta con respecto a ciertos temores. Hay gente que decide hacer todos sus estudios de una vez. Yo la verdad es que ingeniería comercial solo no me sirve, voy a pensar de inmediato en hacer un posgrado. ¿El excesivo currículum es bueno, sigue siendo bueno, o a veces es una traba por el tema de que son primerizos muy caros? ¿Qué aconsejas tú? ¿Cómo se ve esa situación? Fíjate que el tema, si entramos al terreno de los posgrados, es hoy día las universidades, las principales universidades están entregando estos estudios magíster, diplomados, etcétera, en distintas líneas. Pero fíjate que hoy día hay un concepto a la base que no podemos olvidar, que es el tema de las competencias. Aquí depende, tú puedes tener los estudios, puedes tener un magíster recién realizado, puedes estudiar. Yo creo que esto depende mucho
de las características de cada persona. Si tú requieres estudiar inmediatamente un magíster o un posgrado, bienvenido, te entrega herramientas adicionales al mundo, pero la recomendación que nosotros usualmente tenemos en Laborum, cuando estamos en asesoría, en coaching, ¿cierto?, a la gente, a los postulantes, nosotros usualmente les decimos, ingresen al mundo laboral en lo posible y trabajen 2 a 3 años, porque es ahí donde tú te das cuenta qué es lo que realmente tú requieres como estudio adicional. Y además se hacen redes también. Y se hacen redes de contacto. Por lo tanto, si tú estudias inmediatamente egresando de una carrera, todavía no has podido darte cuenta de cómo se está moviendo el mercado laboral, cuál realmente tú como persona necesitas, qué competencias desarrollar aún más. Es bastante probable que si haces un estudio antes de ingresar al trabajo, a lo mejor no te va a servir. No necesariamente. Es mejor explorar un poco más. Porque igual las rentas no van a ir relacionadas al primer año de egreso con tu estudio, va a ir relacionada con tu año de experiencia. Lo que se requiere hoy día en las organizaciones es la experiencia de poder hacer gestión, de poder llevar equipos de trabajo. Y por eso que hablamos del tema de las competencias, que esas se desarrollan con años de experiencia, con errores, con etcétera. ¿Qué es más apetecido en el mercado laboral? ¿Un posgrado o hablar inglés, por ejemplo? Hoy día tú tienes el concepto del hablar inglés, es un tema que está siendo requerido en bastantes organizaciones. Se han hecho estudios, ¿cierto? Todas las certificaciones que tenemos hoy día en Chile han hecho mucho estudio de cómo se está moviendo, pero en definitiva yo te diría que el hablar inglés hoy día es un plus. Es definitivamente para cualquier carrera un valor agregado. O sea, si tú por ejemplo, si tú tienes que decirle a alguien que tiene recursos limitados y no siempre alguien puede primero aprender inglés y luego irse a estudiar un magíster porque hay becas que lo requieren previamente. Si tú le tienes que aconsejar a alguien, ¿qué hago, María Angélica? ¿Estudio inglés o estudio un magíster? Yo lo que le diría, en función de lo que esa persona ha decidido como desarrollo de carrera en su vida, es lo que le va a decir si es inglés o si es un magíster o si es un diplomado. Porque si hablamos de una carrera técnica, que hoy día, volviendo a lo que me preguntabas, Gonzalo, hoy día se están requiriendo muchas personas especializadas en materias técnicas, por ejemplo. Si tú tienes un plus en inglés, vas a aumentar automáticamente tus ingresos y tus posibilidades de desarrollarte en temas específicos. Si estamos hablando de un profesional universitario que está ingresando a una carrera, en la mayoría de las universidades hoy día, tradicionales, no tradicionales, privadas, hoy día te están haciendo los chequeos de inglés, por lo tanto tienes que salir con un cierto nivel de inglés, ¿te fijas? Eso es hasta por ahí nomás, ¿ah? O sea, la verdad es que muchos estudiamos en universidades que nos hacían un examen de inglés y que lo aprobamos después de un semestre. Muchos lo reprobamos después al principio. Efectivamente. Y tuvimos que irnos afuera igual para aprender inglés, porque en verdad el semestre que uno le hacen en la universidad, y uno ahí se pregunta, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI el inglés no sea un requisito básico saliendo de la universidad? Efectivamente, y en parte en los colegios, digamos, o sea, no solamente en la universidad, parte de la tienen la gran ventaja corrida de los colegios pagados que tienen inglés toda la vida. Los bilingües y todo lo que tienes hoy día. Pero estamos hablando de un terreno hoy día, Laborum, un sitio bastante transversal a nivel socioeconómico y todo lo que estamos viendo. Pero a tu respuesta un poco, Mónica, es lo siguiente, o sea, yo creo que hoy día el inglés es como el desde. Yo te diría que lamentablemente es así, es un desde para partir. Entonces, si hablamos es una herramienta básica, es como yo te dijera, hoy día tú tienes que salir al mercado con una competencia básica que es, no sé, manejar la lectura, la comprensión de lectura, etcétera. Es un desde. El diplomado del posgrado es lo que te ayuda a ti a diferenciarte en distintos aspectos de tu desarrollo profesional. El asta. En cambio, el inglés es un tema transversal. María Angélica, en el tema técnico tú dices que se ha ido estrechando la brecha con respecto a la demanda o la oferta de los profesionales del trabajo profesional. ¿Cuáles son las áreas más requeridas para técnicos? Efectivamente, ahí estamos hoy día, nosotros de hecho, los postulantes al sitio, tenemos un 60% profesional y un 40% técnicos, currículum ingresados, por lo tanto son amplio porcentaje. Y hoy día lo que ellos las carreras que se están requiriendo son, por ejemplo, todo el área de administración de empresas. En la parte técnica, administración de empresas, contador, si hablamos de área de finanzas, es lo que hoy día está tomando la delantera desde la perspectiva, ¿cierto?, de las carreras técnicas. Y si nos vamos al sector salud, estamos hablando de todas las carreras de técnico en médico, técnico en ¿cómo se llaman? Los paramédicos, etcétera. Y también lo que se está hablando bastante a nivel técnico hoy día, la parte informática. Los técnicos en el área informática están teniendo un desarrollo bastante importante. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque me imaginaba que el tema de los contadores, de la administración, siempre hay harta oferta de trabajo de esa área. ¿Es recomendable en un mercado laboral que se hace cada vez más competitivo
para algunos partir así e ir completando las etapas? Por ejemplo, ingresar rápidamente al mercado laboral a través de una administración de empresas y después continuar una ingeniería comercial en la marcha, porque tienen mallas bien parecidas. Mira, en el mundo laboral siempre es bienvenido el que tú no estés estático. Siempre es importante moverte. Por lo tanto, lo que tú indicas tienes toda la razón, en donde hoy día es mucho más recomendable partir con carreras que te permitan un retorno de la inversión rápido. Porque hoy día, si vamos hoy día viendo las universidades, los aranceles de las principales universidades, los profesionales, estamos hablando entre 5 millones, 5 millones y medio, de una carrera técnica 2 millones, 1 millón y medio. Por lo tanto, tú a los 3 años puedes ya estar en el mercado laboral, ¿cierto?, funcionando, y empiezas a tener ingresos rápidos, porque la contratación también es bastante más expedita. Por lo tanto, tu retorno de la inversión te permite ir haciendo inversiones en mejores estudios, si no tienes las posibilidades económicas, y por lo tanto tú vas creciendo en estudios en el transcurso de estas etapas. Por lo tanto, ahí yo te diría que es absolutamente recomendable las escalas que tú puedes ir haciendo para llegar a tu desafío profesional que te has llevado. Si tienes la posibilidad de partir desde un principio con una carrera universitaria, obviamente lo vas a tomar. Pero hoy día se está dando mucho en el mercado que la gente trabaja y estudia. Eso sigue dándose muchísimo hoy día. ¿Hay alguna, para un par de tips, hay alguna carrera que sea como a la segura, casi que 0% de cesantía? Yo he escuchado, por ejemplo, que enfermería o geología casi que no hay, se los pelean, digamos. Claro. ¿Es verdad o no? ¿Qué carreras son como ponen currículum y tienen oferta? Yo te diría, todo lo que te acabo de mencionar, el parte de contabilidad, por ejemplo, son absolutamente, se ponen rápidamente. La administración de empresas igual, porque hoy día estamos, acuérdate, en una etapa saliendo de la crisis económica, en donde las empresas hoy día ya no están con el control de gestión que tuvieron hace 2 años, 1 año y medio atrás. Por lo tanto, hoy día están requiriendo administrar personas, el administrador de recursos humanos, por ejemplo, que también es un cargo que hoy día se está requiriendo muchísimo, el tratar de ir armando esta nueva estructura que tuviste detenida durante un periodo largo. Entonces, tal como dices tú, Mónica, es hoy día en las carreras de enfermería, por ejemplo, relacionadas, no la universitaria, sino que las carreras de técnicos en esto, obviamente se posicionan rápidamente. Estás hablando de tercera edad, un país que está teniendo tercera edad bastante rápida. No hay geriatras, los próximos 5 años, los próximos 6 años, se necesita gente que cuide, ¿te fijas? Sí. ¿Hay alguna carrera emergente que te haya llamado la atención, que sea, que esté como, Fíjate que que no hay esté mucho en la mente? Porque hay veces en que en la mente de quienes postulan hay carreras que no aparecen, porque te encasillan tanto con lo tradicional. Fíjate que hay te lo cuento con factor anecdótico quizás, pero un tema que a nosotros también nos llamó muchísimo la atención. No sé si han escuchado las cifras, pero hoy día tenemos más de un 19-20% de aumento de obesidad en el país, en niños, claro, ¿cierto? La carrera de nutrición y dietética es la carrera que hoy día está teniendo un llamado impresionante. Por lo tanto, yo creo que es hoy día como en la carrera que ha emprendido de una manera que antes tú decías nutrición y dietética, pero aquí no. Sin embargo, hoy día lo que se está requiriendo de ellos es altísimo, en clínicas, en hospitales, en consultas privadas. En colegios. Por lo tanto, yo diría que esa es como la carrera revelación. Hoy día ya no salió este año en las estadísticas. Así que, y es por eso, porque el contexto hoy día que estamos teniendo obesidad en el país, el control que está teniendo incluso el gobierno hoy día con todos los factores de la vida saludable, con los niños, en los colegios, te está orientando a que justamente las carreras que se están requiriendo es eso, las psicopedagogías, por ejemplo. Algo que a lo mejor hace un tiempo atrás tú decías, nosotros cuando estuvimos en las épocas nuestras de colegio, psicopedagogía, no era una carrera que tú decías, se necesita. Hoy día tú vas a un colegio privado y tú tienes, no sé, el 50% del curso con psicopedagogas a la base, con terapeuta ocupacional. Entonces, son carreras que están emergiendo en función de las necesidades que está teniendo hoy día familias, educación y el mercado laboral. Sí, ¿sabes lo que te quería preguntar también con respecto a la hora de elegir el lugar donde estudio? Que ahí tienen que ver muchos de los papás que nos están viendo porque ponen el financiamiento. Efectivamente. ¿Los empleadores se fijan todavía en la casa de estudio? ¿Son muy demandantes de que sea una universidad tradicional? ¿Se ha abierto más aún el espectro hacia las universidades privadas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con universidades que a veces están en el sur? No quiero dar nombres para no echarle a perder. Y ofrecen, no sé, astronomía. Entonces tú dices, chupaya, astronomía, pero no debería estudiar en el norte, no sé. Bueno, ahí te respondo con un tema que hoy día se está dando muchísimo, sobre todo a nivel de empresas estatales, de gobierno. Se utiliza hoy día lo que se llama el currículum ciego. Hoy día cada vez más, cuando tú requieres personal en una empresa, estás borrando los antecedentes de dónde viene esa persona, sexo, edad, nivel socioeconómico, etcétera.
Lo que te interesan a ti hoy día son las competencias. Y eso es lo que viene hoy. Y eso es lo que se está instaurando ya hace bastante tiempo atrás. Pero tanto por lo tanto, ¿desde qué colegio viniste? O sea, por eso te lo digo, porque en definitiva no te digo que no podemos ser ciegos a un mercado que hoy día estamos hablando, por ejemplo, a niveles gerenciales, a niveles directivos. Obviamente hay una red de contactos que se va generando en el tiempo y obviamente se van segmentando ciertas universidades y ciertos, llamémosle más que universidades, yo diría orientaciones educacionales en función de ciertas carreras. Porque si tú te fijas, hay universidades que son, tú dices, tal ingeniería es de tal universidad, tal estudio es de tal, están como bien segmentados. Pero yo te diría que hoy día lo que estamos apuntando es que cada vez más las personas vean competencias, habilidades, ¿cierto?, desarrollados y experiencia. Y después tú levantas esto y ves de qué universidad era, y después es como una segunda mirada. Por lo tanto, yo te diría que mantenemos todavía siendo muy conservadores con lo que ha sido la selección de personal y reclutamiento en los últimos años, en que sí hay segmentaciones por universidades privadas, fiscales, lo que tú quieras. Siempre las tradicionales están teniendo hoy día una gran demanda. Pero las carreras, hay universidades privadas hoy día que están con un posicionamiento tremendo y teniendo profesionales hoy día ubicados. Pero yo te diría que apunta más que nada el orientarnos el tema de las competencias, más que dónde vienes o dónde estudiaste. Ojalá sea cada vez más así, pues harto más democrático eso, porque uno tiene la culpa o el mérito de donde nació, la familia en que nació. Muchísimas gracias. Por eso estamos trabajando. María Angélica, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana informativa de Canal 24 Horas. 10 de la mañana con 28 minutos, resumen de noticias.